Reporte 100. Una de cada 5 escuelas en nuestro país no tienen acceso a agua potable. En educación básica. Este dato es de la organización Mexicanos Primero. Tengo en el teléfono a Carlos González, quien es investigador de esta organización, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. ¿Por qué no tienen agua 41,000 escuelas en el país, Carlos? Mira, pues digamos, hay dos razones principales. Uno es el abandono que ya veníamos viendo desde sexenios anteriores y años anteriores, que no se ha terminado de solucionar, y por el otro lado es el vandalismo que se ha presentado sobre todo en esta época de pandemia, donde las escuelas han mantenido pues sin presencia de personas. Sí. Entonces, por esos dos lados principalmente viene este déficit de infraestructura y esta preocupación grande, porque el presupuesto no se ve que alcance para solucionar parte de los problemas educativos. Sí, estos datos ya los tiene el gobierno federal, ya este diagnóstico que ustedes tienen, Carlos González, ya lo conoce la Secretaría de Educación Pública, ya saben exactamente cómo están las escuelas en nuestro país, porque bueno, además del tema del agua potable, está la situación del robo de cableado eléctrico, por ejemplo. En el caso de las escuelas del norte del país o de aquí de Sonora, el robo de aires acondicionados, de ventiladores, que son indispensables para el regreso a clases por las altas temperaturas. Tenemos temperaturas todavía ahorita superiores a 42, 43, 44 grados centígrados. El robo de mesabancos, de instalaciones. ¿Ya hay un diagnóstico de la situación de las escuelas públicas de educación básica en la Secretaría de Educación Pública? Sí, sí lo hay. Y justo todos estos datos son datos públicos, datos que publica el propio gobierno. Sí. Pero el problema, por ejemplo, en términos de vandalismo, es que no hay con claridad, digamos, que una clasificación de qué tan grave o no está siendo el robo en la escuela. Porque como tú bien dices, ¿no? Es muy distinto que se roben aires acondicionados, antenas, computadoras, a que se roben el cableado. Entonces, esa parte todavía hace falta hacer un diagnóstico. Lo que nosotros pedimos es una lista de escuelas de las que ya están listas para entrar y que tienen y cuentan con todos los servicios, y de las que no, pues que se amplíe el presupuesto de la escuela es nuestra y que en verdad se aboque a que cada una de estas escuelas, sobre todo localizadas en las zonas indígenas y en las zonas rurales, tengan derecho y acceso a estos servicios, porque esto lleva años, ¿no? Esto no es nuevo. Quizá muchos niños ya cursaron esas escuelas sin agua, y yo creo que en pleno siglo XXI ya es momento de que pongamos alto a esto y que en verdad la infraestructura educativa del país cuente con buenas condiciones desde la zona urbana más importante hasta la zona rural más lejana. Sí. No debe de importar la zona geográfica para depender qué tipo de educación vas a recibir. Sí, hay claridad de parte de la autoridad educativa para proporcionar a los estudiantes cubrebocas, por ejemplo, porque habrá niños en México que no tengan dinero para comprar a sus papás, para comprar un cubrebocas o para utilizar gel antibacterial al momento de entrar a clase. Ahorita la UNICEF, una representante de UNICEF en México nos hablaba de una serie de protocolos que ellos recomiendan, pero pues implementar esos protocolos cuesta dinero. ¿Hay dinero para eso? Mira, justo para esto que tú comentas, cubrebocas y toda esta parte de limpieza, no lo hay. Hay un programa que es estelar de este gobierno que se llama La Escuela es Nuestra, seguramente han escuchado de él, que ha sufrido distintos cambios y ahora en 2021 el programa Escuelas de Tiempo Completo pasó a formar parte de La Escuela es Nuestra, entonces pues seguramente le va a quitar recursos. Este año se aprobaron 12,000 millones, ya se gastó más de 10,000 millones, es decir, solo quedan 2,000 millones para el resto del año. No vemos que sea suficiente, y por otro lado, la combinación con estos nuevos programas, porque se crearon y se desaparecieron mucho, sobre todo en el sector educativo, está teniendo un impacto fuerte que todavía la población no alcanza a ver, pero claro que podemos ver, digamos, la falta de planeación, la falta de insumos, y sobre todo en esta parte que tú mencionas de insumos como cubrebocas, limpieza y demás, lo importante no es que arranquen con el insumo, sino cada cuánto se va a dar el insumo y quién lo va a dar y de dónde va a salir ese dinero. Porque el U282, que es La Escuela es Nuestra, no va a ser suficiente ese dinero. Si acaso lo quisieran sacar de ahí,
Y entonces, por lo tanto, justo es lo que ahorita cuestionamos a la Secretaría, ¿de dónde va a salir ese dinero que permita mantener de manera continua todos esos servicios que son indispensables para el regreso a la escuela? Sí, traigo la sensación, Carlos González, de que la Secretaría de Educación Pública apenas se empezó a preocupar por el regreso a clases cuando tenemos año y medio de pandemia, o la Secretaría de Educación Pública se ha preparado desde el principio de la pandemia para esta circunstancia. No, yo creo que justo ese es uno de los corajes que tenemos, que pues hay mucha incertidumbre y hay muy poca planeación. Y tuvieron muchos meses para tener un protocolo adecuado, decente, que permitiera generar confianza en la población, y no lo hicieron. Incluso si nosotros vamos a ver a los protocolos de otros países como Guatemala, tienen mejores protocolos que nosotros. No puede ser posible que no hayan tomado en serio esta problemática y esta crisis que es silenciosa. La crisis educativa, ese es el problema, es muy difícil de ver. Entonces, y se va a ver en unos años, ¿no? Eso sin duda, la afectación está ya presente. Solo no sabemos qué tan grande va a ser la brecha y hacia dónde se va a ir, ¿no? Porque tenemos brechas de aprendizaje, brechas de género, brechas socioemocionales, brechas de conectividad, brechas digitales. Es impresionante que no podamos tomar en serio que la crisis de salud también significa una crisis pues de educación, porque las escuelas, al estar cerradas, es como si no existiera. La educación híbrida no es lo mismo que la presencial. La presencia hace la diferencia. Claro, Carlos González, ¿qué puede hacer un padre de familia que tiene dudas en este momento, que no sabe si enviar a sus hijos o no a la escuela el próximo lunes? ¿Qué recomendaciones les das a estos padres de familia, Carlos? Pues primero que nada yo creo que es acercarse a los docentes, un poco preguntar si es posible que puedan ayudar y participar en los distintos comités que participen, porque esta es una nueva oportunidad que nunca había existido antes, donde ahora podemos replantearnos la relación que existe entre la familia, el docente y el estudiante. Y esa oportunidad es increíblemente buena. Entonces, es acercarnos al diálogo, con la empatía, porque ellos, las familias ya vivieron qué significa tener una escuela dentro de su casa, ¿no? Algo que quizá nunca nos hubiéramos imaginado. Entonces, ese es un gran paso que nos puede permitir eso, tener nuevas formas de participación, tener nuevas formas de relacionarnos y tener nuevas formas de entendernos. Hay que acercarse y hay que tratar, en la medida de lo posible, ayudar y colaborar y participar, que esa es una de las claves. Las comunidades que han abierto las escuelas y que han sido relativamente exitosas, es decir, sin casos o cuando hay casos se separan y se sigue todo el protocolo, una de las claves es que casi todos los actores participan, desde los estudiantes, los profesores hasta las familias. Entonces, esta es también una nueva oportunidad, a pesar de que es una gran crisis, que nos permita replantearnos los papeles que tenemos cada uno dentro de la escuela y qué escuela queremos hacia el futuro para los estudiantes mexicanos hacia 2050, hacia 2100. No podemos quedarnos con un currículum del siglo XX y con unos estudiantes del siglo XXI. Claro. Carlos González, investigador de Mexicanos Primero, muchas gracias por tomar esta llamada. Estamos atentos a seguir con este tema y conversar con ustedes. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, y un gusto. Hasta pronto. Es investigador de la organización Mexicanos Primero. Reporte 100.